Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes una vez más en Poseer la Tierra. Ahora vamos a empezar la clase número 12, que pues es una clase bastante interesante. Entonces, pues bueno, pues esperemos que sea un tiempo de mucho provecho para todos los que se estén conectando y se conecten después, o aún para los que vean esta clase en otro momento. Seguramente así será. Y pues vamos a empezar para poder avanzar lo más Lo que más se que se pueda pueda. y no atorarnos tanto. Esta sección se llama Las raíces de la tierra. Para que si usted está anotando, llevando anotaciones, notas en un cuaderno, le ponga así, las raíces de la tierra. Vamos a ver varias y bueno, pues vamos a avanzar todo lo que podamos conforme nos permita el tiempo. Así es, pues bueno, estamos pasando ya a otro tema que precisamente trata un poco de los motivos por los cuales como humanidad estamos en la condición en la que nos encontramos y por supuesto esto lo podemos ver a nivel de toda la humanidad, pero hay que verlo también a nivel personal, porque el hecho de poder estudiar estas cosas y poder ver lo que dice la palabra de Dios al respecto y compararlo con nuestro corazón, con nuestras actitudes, pues tiene el propósito de poder hacer cambios, los cambios que necesitemos hacer y también de permitirle al Señor que Él haga una obra en nuestra vida. Entonces vamos a empezar por lo que vendría siendo la raíz de la rebelión. Y está descrito de esta manera como una raíz porque estamos comparando, en la palabra podemos ver que se compara a los hombres, a los seres humanos como árboles. Y tenemos que estar bien plantados en el Señor. Pero a veces puede ser que haya por ahí raíces y causas tan profundas que no las podamos ver a simple vista, al igual que no podemos ver las raíces de los árboles y de las plantas. Si no las arrancamos, muchas veces ni cuenta nos damos de que están ahí. Y de la misma manera, hay cosas que están en nuestras vidas o que han estado y que vamos a ir identificando para poder hacer lo que tengamos que hacer en su caso, renunciar, cambiar, pedir perdón o pedirle al Señor sanidad. Bueno, pues vamos a empezar con lo que vendría siendo la raíz de la rebelión. Entonces se trata de arrancar las raíces que no corresponden con lo que Dios quiere que nosotros seamos o estemos viviendo. Uh -huh. Entonces el Señor nos creó a su imagen, a su semejanza y con el propósito de que pudiéramos estar en compañía con Él, en comunión con Él, que pudiéramos tener ese compañerismo cercano de, pues como ahora lo tenemos, como de un padre con sus hijos y que nada nos separara. Sin embargo, podemos ver, según lo que dice la palabra, pues el primer pecado que el hombre cometió fue precisamente de desobediencia. No hizo caso de la instrucción que el Señor le dio a Adán y a Eva y eso trajo consecuencias para la humanidad. Cuando originalmente teníamos, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, la libertad que seguimos teniendo de seguir a Dios y obedecerle por voluntad propia. En el momento que nosotros los seres humanos dejamos de hacer eso, pues nos convertimos en algo que no está completo, porque lo que Dios planea, y siempre ha sido así, es que por voluntad lo hagamos. Cuando sencillamente no lo queremos hacer o no lo hacemos, empiezan los problemas, empieza a fragmentar y además empezamos a tener esta como cercanía, ¿verdad? Con el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque ese fue el principio de su pecado. Bueno, fue un rebelde de origen. Así dice aquí en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Porque cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se lo está diciendo a Saúl. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Donde Saúl hace lo que se le pega la gana. O sea, no hace lo que Dios le pide. Y él hace, se acerca y no, y yo no sé qué, pero lo que hace Dios es decirle como ídolos e idolatría. Es la rebelión.
Entonces, aquí es lo importante es obedecer los principios de Dios, no parecernos a nosotros que estamos haciendo las cosas bien. Esas son las cosas como los detalles finos que tienen que ver con la relación con Dios, donde necesitamos ser más cuidadosos, porque a nuestro parecer podemos estar haciendo bien las cosas, pero Dios no nos pidió ciertas cosas que hacemos, y ahí es donde entra el problema, que fue lo que le pasó a este hombre, ¿no? Y les voy a leer rápidamente Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínate lo que dijo este individuo. Obviamente estamos hablando del espíritu demoníaco, ¿no? Quiso tomar el lugar de Dios. O sea, tener un concepto equivocado de sí mismo, exaltarse uno a sí mismo y pensar que puede tomar un lugar que no es el propio, y en este caso, ¿verdad?, el de Dios, pues habla mucho de precisamente de este principio, ¿no?, de rebelarse en contra del Señor. Y cuando empieza el hombre a tener esto en su corazón, pues puede ser desde muy pequeño, puede ser desde la infancia inclusive, y esto tiene que ver muchas veces con lo que ya platicamos en las clases anteriores en relación a las heridas del corazón, ¿no? A las heridas causadas, por ejemplo, por los padres o por los maestros en la escuela. Puede ser que el corazón de la persona quede dañado y empiece a manifestar ese enojo en forma de rebelión, de rebeldía. Pero al final de cuentas esto pues es un engaño del enemigo, porque estamos viendo aquí claramente que para el Señor este pecado de rebelión está comparado, como decía Manuel hace un momento, al igual que la idolatría, que la hechicería, que la adivinación, que sabemos que son abominación al Señor. Entonces, de esa misma manera, la rebelión es algo terrible, es una abominación. Es totalmente separarse de Dios y tratar de ser independiente de Dios. Y en el caso de Satanás y la gente que lo sigue, pues creerse igual a Dios. Entonces, la gente que cae en guardar ese enojo, ese rencor, y que permite que surja otra raíz de la que también vamos a hablar un poquito más adelante, es la amargura, ¿no? La amargura también puede llevar a la rebelión, y eso lo podemos ver incluso a nivel social, como está pasando precisamente ahora, ¿no? Lo pudimos ver con estas manifestaciones donde se destruyen los bienes de otras personas, donde se hace daño a otras personas nada más por causa de un gran enojo y odio, porque puede ser también odio el que manifiesta la gente, y esto se convierte en rebelión. Bueno, y como siempre estamos diciendo, estamos aprendiendo. Tú y yo podemos tener problemas con esto, tenemos que ser libres de eso, y el hecho de estarlo comentando es para irnos autocalificando y checando qué áreas necesitamos también ser libres y ser ayudados, y observar en otros para también ayudar. Ahorita recordemos, ya vamos diciendo dos cosas, si usted está anotando. Uno es el orgullo y la soberbia, y el segundo punto es la amargura, como áreas que se prestan o son propicias para que entre la rebelión, ¿no? Inclusive ahorita les vamos a dar 4 pasos que pueden llevar a la rebelión. Si quieres, anótalos, por favor. El primero es la herida o las heridas que llevan a un resentimiento. Entonces, si tú te fijas, es una falta de perdón a un asunto. A veces son terribles experiencias las que tienen las personas, ya eso lo hemos comentado, pero se quedan atoradas ahí. Entonces, hay una herida no sanada que está llevando a resentimiento. Ese es el primer punto. Ahora, punto número 2, el resentimiento lleva a la amargura. La persona no sana su corazón y se amarga. Se amarga y se convierte en una víctima
a veces por sus propios pensamientos y en fin. El caso es que termina con amargura en su corazón. Ese es el punto 2. El punto 3, la amargura lleva al odio. Una persona que está amargada por causa de lo que le hizo a alguien y que no resolvió, le conduce a odiar a esa persona. Esto pasa mucho en los divorcios, en los problemas de familia, en muchos casos. Pero por último, el odio lleva a la rebelión. Es una persona que está odiando, ya no le interesa, ni quiere saber, ni le importa. Lo único que está es totalmente destilando el enojo, la ira, la amargura, y entonces hace lo que quiere. Ya no hace lo que debe. Y entonces la rebelión pues rechaza toda forma de autoridad, desde los mismos padres, como les decía, en la escuela a los profesores, y eso, a cualquier figura de autoridad hay un rechazo. Y obviamente también a las autoridades gubernamentales, naturales, vamos a decir, también, claro que sí puede ser. A las leyes, lo estamos viviendo ahorita, más que ahorita tenemos un problema. Hay un problema porque hay un contubernio entre las autoridades que deberían de estar poniendo orden y haciendo legislaciones correctas. El fruto o lo que está produciendo la promoción de las leyes que están habiendo son estas cosas que estamos diciendo. Es decir, está un corazón amargado, triste, enojado, resentido y demás. Puesto en un lugar de autoridad. Está promoviendo leyes, ¿verdad? Que quieren establecer o regularizar el enojo o la ira, en lugar de ir a atender lo que es la raíz para cambiar las circunstancias. Entonces, ahorita tenemos un problema dual. La persona en general, la sociedad que ha sufrido el agravio, que ha tenido el problema, que ha vivido terribles situaciones, y por el otro lado, el legislador que debería estar mucho más sensible, pero en un sentido correcto, para considerar las cosas y poner una salida correcta conforme lo que estamos aprendiendo para que la gente sea libre de amargura y entrar en otro tipo de cosas. Pero inclusive la rebelión, de lo que estamos hablando, desconoce a Dios y sus principios. Ya lo vamos a ver un poquito más. Entonces estamos en un caos, literalmente, porque ni se atiende correctamente la necesidad, pero tampoco se legisla correctamente, y los que deben de ejecutar las leyes para que sucedan las cosas no lo hacen. Entonces la iglesia tiene un gran papel aquí en oración, en acción y en aplicación en cuanto a lo que nos toca a cada uno de hacer y de vivir. Entonces, como hijos de Dios, necesitamos estar seguros de que no hay nada en nosotros que nos lleve a cuestionar y menos aún a desobedecer los principios del Señor en su palabra, porque Él es muy claro con las cosas que ha establecido ahí como autoridad para nosotros, y es algo que no podemos cambiar nada más porque a alguien no le guste, sino que si decimos que amamos al Señor, tenemos que reconocer la autoridad de su palabra como algo fundamental para nuestra vida. De hecho, es algo que nos da seguridad. Bueno, lo comentamos mucho cuando hablamos de educación. Los niños necesitan límites para poder tener un ámbito mucho más libre y correcto y sano. Sí. Pues la sociedad igual. Y nosotros también tenemos aquí límites que el Señor nos ha marcado igual por nuestra seguridad, para que nos vaya bien. Son límites que producen bendición en nuestra vida. Y ayuda, porque si tú te pones a observar el resultado de los límites de Dios y de la persona de Dios aplicados a la naturaleza del hombre, como dice mi esposa, traen resultados de bendición. O sea, hay prosperidad, hay sanidad, hay buenas relaciones, hay respeto, hay honra, hay un guardar, ¿verdad? Y proteger a lo que debe ser protegido, y hay un sustentar a lo que debe ser sostenido, ¿verdad? Y un respeto y una honra, autoridad. O sea, todo lo que Dios ha puesto en su palabra funciona. Los que andamos chuecos somos nosotros, y además
muy perjudicados en el empujarnos, ¿verdad? Con este enemigo que tenemos que se encarga de hacernos creer, ¿verdad? Una clase de mentiras constantes para que vivamos de acuerdo a la mentira y no de acuerdo a la verdad. Y tergiversa todo. Llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hoy por hoy estamos viviendo una crisis en ese sentido. En el mundo entero se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. No existe manera humana, libre, limpia, correcta, honesta, ¿verdad?, que pueda defender el querer asesinar a niños no nacidos en el vientre de su madre. Hay muy pocas excepciones donde se podría justificar, entre comillas, ¿verdad?, salvar a la madre por causa de la situación que se esté viviendo del bebé, ¿sí? Pero fuera de eso, todo lo que mueve estas cosas, pues es enojo. Inclusive lo puedes ver. Las personas que están promoviendo esto son agresivas y creen que están haciendo lo correcto, que eso es lo que estamos diciendo. Porque una persona que está en rebelión está en impiedad. ¿Y qué consiste la impiedad? En desconocer, como si Dios no existiera. O sea, ignorar completamente que Dios existe y hace sus propias cosas. Y esto es muy importante porque, como les decía, no podemos ignorar parte de la palabra, lo que nos gusta, nada más tomarlo en cuenta y quitar todo lo que nos parece complicado o que nos parece exagerado, porque en realidad el Señor es uno y su palabra es completa y toda la palabra del Señor está dada a nosotros, como les decía, para bendición. Pero a veces queremos hacer como los niños. Bueno, yo recordando cuando estaba en la primaria, ¿no? Yo me acuerdo que desde chicos mi mamá nos enseñó a que no dijéramos, por ejemplo, groserías, ¿no? O ciertas palabras que le parecían incorrectas. Y con una corrección que ella nos hiciera era suficiente. De tal manera que de verdad se los digo, cuando ella no estaba, que estábamos en la escuela, yo no era una en la escuela en ese sentido y otra en la casa, porque una vez que entendí que eso no tenía que decirlo, yo no lo decía, aunque ella no me estuviera viendo. Y nosotros ahora como hijos de Dios, pareciera que nos olvidamos de que el Señor está en todas partes y que Él sí nos ve. Entonces no se trata de un convenio entre los hombres, no es algo que a los pastores nos parece bien o nos parece mal, sino que nosotros estamos enseñando y hablando lo que el Señor dice en la palabra, no es algo que yo opino, no es algo que yo quiero o que a mí me gusta o que no me gusta. Y a veces parecemos esos niños que igual aprenden de sus mamás o de sus papás algunas cosas, pero cuando ellos no están, actúan de una manera diferente y hacen lo que saben que no tienen que hacer. Y al Señor no lo podemos engañar. Entonces, podríamos parecer como niños en el Señor actuando de una manera inmadura. Quiero enfatizar lo que estaba diciendo mi esposa, que es fundamental. O sea, nosotros no podemos quitar y poner cosas de la Biblia, pero eso no es nomás porque sí. Hay una maldición en el Apocalipsis que dice, ay de aquel, ahorita la busco para leerte la escritura, dice que hay de aquel que le quite o le agregue algo a esta palabra. Entonces tú y yo necesitamos entender que no es un asunto de criterios, ni de modas, ni de que si a este grupo de personas que somos o como sociedad nos parece algo o no nos parece. Si no nos parece, estamos en rebelión contra Dios. Y en términos extremos y claros, lo que estamos viviendo en estos momentos se trata precisamente de ir en contra, sí, aparentemente de las personas que promovemos la palabra de Dios, pero en realidad estas cosas que se están promoviendo son en contra de los principios de Dios. Ya te lo dije, estas personas tienen una raíz de rebelión porque actúan como si Dios no existiera, como si Dios no existiera. Y es algo que es importante porque precisamente por eso, mira, de aquí en adelante tenemos que ser más cuidadosos, pero a la vez más firmes en relación a nuestras convicciones. Porque las personas que nos rodean, que no conocen a Dios, algunas en su ignorancia o dejadas llevar por cuestiones ajenas a ellas mismas, solamente están como condicionadas a una moda, ¿verdad?
Pero hay otras que no, hay otras que están completamente conscientes de lo que están haciendo y de lo que están promoviendo, y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque pues las personas tienen la libertad de creer lo que quieran, en eso estamos de acuerdo, pues es una libertad que Dios nos dio, pero eso no significa que todos tenemos, inclusive lo estoy diciendo como pastor que hablo la palabra de Dios. Usted y yo sabemos que tenemos que tomar decisiones para obedecer a Dios, pero es una cuestión personal. Nadie me está obligando. Yo lo hago porque amo al Señor. Y desde que lo conozco es lo que procuro hacer. Que a veces me cuesta mucho trabajo, pues sí, yo creo que a todos, pero es una cosa personal. Bueno, así es el Evangelio, así es la palabra, así son los principios. Tú debes, conforme a tu relación con el Señor, ir comportándote cada vez más como a Él le agrada, hasta el grado de la obediencia que Él quiere. Y esto no es una cosa de esta persona me cae bien y esta persona me cae mal porque lo hace o no lo hace. Eso no tiene nada que ver. Eso es una cosa delante de Dios. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable de su vida, de lo que hace y hacia dónde va. Lo que estamos haciendo ahorita es enseñarnos con la palabra y con la experiencia que hay forma de salir de situaciones que nos tienen atados o cautivos o que nos están desviando del camino que el Señor ha trazado, aún siendo cristianos. Y todos necesitamos llegar ahí, a la obediencia. Sí, de hecho, el Señor dice, Jesús cuando está hablando, dice que si lo amamos, el que lo ama, pone por obra su palabra, o podemos decirlo, obedece sus mandamientos, guarda todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es una forma de manifestar un auténtico amor por el Señor, es una evidencia de un verdadero amor por Dios, el obedecer su palabra, el no cuestionarla. Y a pesar de que a la gente que nos rodea pudiera no gustarle, nosotros aún así permanecer firmes en nuestra convicción delante del Señor. Entonces, como les decía, pues eso va a traer también madurez a nuestra vida como cristianos y va a traer también pues ese crecimiento, porque el Señor dice que debemos ir creciendo y hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Eso quiere decir que tenemos que ir imitándolo cada vez más, siendo como Él, reaccionando como Él, no conforme a nuestras emociones, sino que en esa obediencia perfecta vamos a poder manifestar verdaderamente al Señor en nuestras vidas y vamos a poder manifestar que realmente creemos en Él y le creemos a Él. Porque podemos creer en Él, pero puede ser que no le creamos a Él. Exacto. Hay gente que le cree, yo creo en Dios, pero no creo que Él diga esto, no creo que a Él no le guste. ¿Sí me entienden? Quiero leerles esta escritura de Apocalipsis 22, desde el verso 18. Está hablando el apóstol Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, y dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esa es la maldición, imagínate. Si alguien se atreve a quitarle o a ponerle. Por eso es tan impresionante que el día de hoy se pretenda con mucha liberalidad decir: no, es que esos son unos religiosos que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos pensando y son unos intolerantes. En realidad los intolerantes son ellos, porque nosotros lo que hacemos es anunciar una cosa que está escrita, que tiene 2000 años escrita. Estos tiene 2000 años. Y ha sido la dirección que Dios nos ha dado por siglos. Así que el que quiera seguir al Señor, pues que lo siga. Y el que no lo quiera seguir, que no lo siga. Pero que no quieran imponer nada. Yo no estoy imponiendo esto. Ahí está. El que lo quiera recibir correctamente, que lo reciba y lo obedezca. Yo no puedo hacer más. Yo no puedo pagar lo que ya pagó Jesús por ellos o por mí. El que hizo la obra la hizo completa. Nosotros lo que hacemos bien es ser humildes, aceptar y recibir el amor y la misericordia de Dios y obedecer. No andar queriéndonos acomodar la Biblia a nuestro gusto. Entonces, bueno,
ya explicamos un poco ampliamente este punto porque es demasiado importante para nosotros como hijos de Dios, el que tengamos esa claridad, y sobre todo también cuando alguien te pregunte o te cuestione ciertas cosas, tú puedes contestar con toda claridad que amas al Señor, que crees en Dios, que le crees a Dios, y por tanto es que tú obedeces lo que Él dice en su palabra. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la rebelión? Vamos a hablar un poquito de eso. Si a pesar de todo, sí, a pesar de todo hay gente que decide no obedecer, claro, porque no le parece, pero también hay personas que no han tenido un encuentro con el Señor. Esas son otras. Y sin embargo ellos también puede ser que tengan rebelión en su claro, corazón. La más segura. ¿Qué pasa cuando ya hay rebeldía en el corazón? Hay consecuencias, quiero que sepas. Es de que por favor anota las consecuencias, porque aquí es donde estamos ya con la práctica diaria. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una persona que se rebela contra autoridad se convierte en esclava de su propio cuerpo. Fíjate bien, ¿qué resultado tiene una persona rebelde? Que es sensual, en el sentido de que se deja llevar por sus pasiones. Y su cuerpo no solamente es sexual, su cuerpo puede ser la comida, el placer, el ser flojos y holgazanes. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo, que no solo es el área sexual, aunque sí es importantísima el área sexual. ¿Te acuerdas que te dije, somos espíritu, alma y cuerpo? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal que hizo Dios es que está el Espíritu Santo arriba. Imagínate que somos un triangulito, así como mi mano. Aquí arriba está el espíritu, y de un lado está el alma, y del otro lado está el cuerpo. Cuando estamos en orden y el Espíritu Santo está gobernando sobre nuestra vida, nuestro espíritu está pegado al Espíritu Santo y hay un equilibrio en el alma y en el cuerpo. El alma no gobierna, gobierna el espíritu. El cuerpo no gobierna, gobierna el espíritu. Pero cuando el espíritu está en rebelión, este triángulo se descompone. Y entonces el cuerpo queda en dominio. Y el alma ahí se pelea, pero queda así como, ¿no? Y el espíritu queda como si estuviera anulado, porque es la muerte espiritual. Dice Romanos 8:6, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Y bueno, hay que reconocer que muchas veces el asunto de la rebelión empieza en la casa, con los padres. Hay muchas formas, pero una muy normal es cuando hay una agresión, son abusivos, demandantes en extremos. Hay varias características que puede haber en la casa que provocan que los hijos se rebelen en contra de los padres. Por eso la Biblia también nos dice que los padres no muevan a ira a sus hijos. Entonces una raíz de rebelión puede venir desde la infancia, que está siendo forjada a golpes literalmente, emocionales o físicos, donde la persona se siente totalmente desprotegida, incapaz, no puede hacer absolutamente nada, no hay manera que salga de ahí, y se está gestando, ya te dijimos, ¿verdad? Llega hasta el odio y la amargura, el odio, y de ahí pues la rebelión. Y entonces ya es fácil que esas personas dejen de creer que deben de tener algún respeto u honra a una figura de autoridad en su vida, porque la que tuvieron en su casa no logró hacer esa labor o no la hizo bien, ¿no? Ahora, la rebelión lleva también a la hechicería. Según lo que ya leímos, ya lo leímos. Entonces, también hemos visto que una forma de ser rebeldes es querer hacer la propia voluntad, ¿no? No tomar en cuenta a nada ni a nadie. En este caso estamos hablando de Dios también incluido, pero puede ser que en ese afán de querer hacer nuestra voluntad y que las cosas salgan como nosotros queremos en nuestra propia vida, pero incluso también hacer nuestra voluntad en la vida de los demás, eso nos puede llevar a caer en lo que es hechicería.
Es una forma de querer manipular las cosas para que sucedan como yo quiero. El caso que tenemos en la Biblia, que es muy fuerte, que es el de Saúl, él nunca tuvo una comunión con Dios. Por eso es que es importante la comparación entre Saúl y David, porque David sí tenía una cercanía con Dios personal, independientemente de los sacerdotes y los profetas. No. Él como individuo tenía una comunión con Dios. En cambio, Saúl todo lo hacía a través de Samuel. Entonces, esto implicó que cuando ya él fue desechado, de por sí Dios no tenía una cercanía con él, porque más bien él nunca se acercó a Dios. Entonces ya cuando es desechado, pretende hacer cosas como si Dios fuera una especie de máquina universal. Mucha gente ve a Dios así, es lo que quiero decir ahorita con esto. O sea, Saúl no veía a Dios como una persona a quien tuviera que respetar absolutamente, sino era como esa fuerza esotérica a la que se acercaba el profeta, en este caso, ¿verdad?, Samuel, para preguntarle. Entonces, como si fuera cosa de Samuel y su imaginación. Dios me dijo, y Dios me dijo, ¿no? Y Saúl así como que, ok, tan así que por eso fue el problema, porque usurpa el lugar del sacerdote, hace cosas que no le corresponden, no obedece la voz de Dios dicha a través de quien en este caso representa su autoridad, y bueno, pues acaba muy mal, tan mal acaba que termina consultando a una divina, ¿te acuerdas? Que es de lo que estamos hablando. Y entonces, ¿qué está haciendo? Quiere hacer lo que se le pega a su regalada gana. Tú me has oído en el púlpito y me vas a ir oyendo. Tú puedes hacer lo que se te pegue tu regalada gana, pero atente a las consecuencias, por favor. ¿Cómo sales de ahí? Arrepintiéndote, regresando al camino del Señor, siendo honesto delante de Dios y diciéndole, Señor, perdóname, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, humildad, arrepentimiento y un corazón quebrantado. No que andemos ahí pretendiendo ayudarle, ¿verdad? No es que por qué y no sé qué y por qué no fue mejor. ¿No ves que Saúl eso fue lo que hizo? Le dijeron, tienes que acabar con todo, animales, personas, todo. Y al final se acerca y dice Samuel, ¿qué es ese balido que escucho de ovejas? ¿De dónde salen? Se supone que las mataste. No, es que hice lo que tu Dios quería. Le guardé lo mejor para hacer un sacrificio. Y entonces cuando viene la respuesta de Dios y dice, es más importante la obediencia que todos los sacrificios del mundo. Yo lo que quiero es que me obedezcan, no que me traigan cosas a su propio gusto. Fue lo que le pasó también a los hermanos, a Caín y Abel, el que ofreció algo que no era lo que Dios recibía, aceptaba. Sí, de hecho, Saúl reconoce que hizo mal, pero aún todavía trata de justificarse, ¿no? He pecado, desobedecí tus instrucciones, el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron, Pero ¿no? fíjate, ¿de qué tuvo miedo? Del pueblo. Fíjate bien. No tuvo temor de Dios. No tuvo temor de Dios. Y eso es lo que podemos tener ahorita como bronca. Porque la gente te está llevando a, no, es que tú tienes que aceptar, tienes que recibir lo que estamos promoviendo porque es lo correcto, lo que a todos les parece. Y estamos en esta batalla. Estamos en esta batalla con los legisladores diciéndoles, no, defiendan la vida. Estamos hablando de los nuevos mexicanos que todavía no nacen. ¿Cómo es posible que los legisladores no estén defendiendo la vida de las personas que están empezando, siendo gestadas apenas? Ustedes tienen esa responsabilidad, pero la presión de las personas, de los grupos y todo lo que está alrededor, ¿de quién están teniendo temor esos legisladores? De las personas, no de Dios. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Estamos siendo confrontados con nuestra fe, sí, pero también son principios de vida. Todos son ejemplos que estamos viviendo, porque hay que ponerlos como están. Entonces no es nada más sencilla, pues sí hay que obedecer a Dios, sí hay que obedecer a Dios. Y a la hora que tienes que obedecerlo, ¿lo estás obedeciendo? Espérame. No, es que no, espérame, no. Que es muy difícil, que se ponen las cosas muy pesadas. Pues sí, así se ponen. ¿Es difícil? Sí, se pone difícil. Créemelo. Hemos orado y seguimos orando y estamos levantando muros y creyéndole a Dios que nos va a guardar y defender y demás. Pero Él está viendo la batalla que estamos librando
con todo esto que se ha ido levantando. Y es que ahorita nos toca esto, pero pues en todas las épocas ha habido situaciones Sí. y hay que estar ahí en la línea con el Señor, creyéndole y confiando en Él. Entonces, bueno, la hechicería puede ser que la gente se involucre en la hechicería por el deseo de hacer su voluntad, como estábamos hablando, y con eso poder manipular a la gente. O puede ser que se involucre incluso en estas cosas precisamente por causa de ese gran enojo, de esa molestia, y que tiene el deseo de vengarse, ¿no? De que a la persona con la que está enojada le vaya mal, algo. le pase algo terrible, no prospere o que se muera, porque hemos sabido también de gente que desea que otros se mueran y van y acuden con brujos y con estas personas para que los maldigan. Esto también habla de que la gente tiene un deseo de tener poder, ¿no? Y como ese deseo no está de acuerdo al Señor, pues buscan por otro lado, ¿no? ¿Cómo pueden tener ese poder? Ahora, al estar la gente en esta condición, pues no está reconociendo ninguna autoridad, sino solamente la propia, su propio pensamiento, su propia forma de ver las cosas, y ellos mismos son su propia autoridad. Lo que sí podemos ver es que esto es completamente contrario al Señor, porque el Señor jamás nos manipula, Él nos dio el libre albedrío. Entonces sí nos habla y nos enseña y nos muestra cuál es su voluntad, pero nunca nos obliga a cumplirla, sino que nos ha dejado a nosotros, a cada uno de nosotros, la libertad de elegir qué es lo que vamos a hacer, aun cuando en esa libertad nosotros decidamos mal. Ahí el asunto. Sería más fácil que nos obligaran, pero resulta que Dios no quiere eso. Quiere voluntades rendidas por amor. Y por eso es tan importante que todos aprendamos a ser obedientes desde pequeños, porque es algo que nos conviene. Bueno, vamos a recapitular el asunto de la hechicería. Entonces, ahí surge un deseo de manipular las situaciones. Es como si la persona quisiera que Dios hiciera lo que ella quisiera o tomara el lugar de Dios. Totalmente demoníaco. Ahora, todos pasamos por momentos que nos enojamos por cosas que pasan. Y así como que yo hasta bromeando digo, ay, pues me gustaría que le cayera un rayo, pero no, tengo que tener misericordia, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Pero ya cuando esto se convierte en un oficio, cuando ya la persona está totalmente determinada a ver qué hace para que le vaya mal al otro y se la pasa maldiciendo, fíjate bien, porque maldecir no nada más es un conjuro, es maldecir, ¿no? Entonces, es muy importante. Cuando estás enojado, seres humanos tenemos la tendencia de maldecir. Y tenemos que tener mucho cuidado, los hijos de Dios, de no estar jugando con las palabras, porque tenemos mucha autoridad y mucho poder. La hechicería tiene que ver con manipulación. A veces pensamos que todo tiene que ver con ir a un hechicero, a un brujo, a hacer algo. Sí, ese es el extremo. Pero empieza por ese deseo de decir, yo quiero que esto pase. Y yo veré cómo le hago para que ocurra. Y entonces se hacen toda clase de cosas las personas hasta llegar a ese punto donde pueden pagar o meterse en cuestiones ocultistas para que ocurran las cosas, ¿no? Entonces, es un deseo de venganza, como ya mi esposa lo mencionó. Tratan, eso sí, de hacer maleficios, es lo que te digo, ¿no? Ahí sí ya con venganza y metiéndose con gente dedicada a eso, ya el vudú, y ahí ves los muñequitos llenos de alfileres por todos lados, ¿verdad? Y la gente se burla y se ríe, pero cuando las personas no están bajo la protección divina, ¿cómo pasa eso? Pues cuando la gente no está convertida, cuando la gente aún convertida se aparta o se aleja de Dios, abre puertas, pues el enemigo anda buscando ocasiones. Sí. ¿Va? Entonces ahí ocupan lo que sea para tratar de meterse, y somos humanos, tenemos que estar delante de Dios todo el tiempo. Perdónanos, Señor, límpianos, Señor, enderezamos nuestro camino, nuestros pensamientos, ¿no? Y bueno, pues finalmente lo que quiere, como mi esposa decía, es obtener cierto poder. Entonces, esa ambición de poder también puede llevar al hombre a ser rebelde, a desobedecer al Señor y a desviarse siguiendo lo que su propia voluntad le dicte. Y es algo muy peligroso, no solo para sí mismo, sino para los demás. Ahora,
esta rebelión que viene producida por por estas heridas del corazón, del alma, puede provocar dos manifestaciones principales en las personas, según lo que hemos podido darnos cuenta. Y se habla, por ejemplo, en este caso de la esquizofrenia, ¿no? ¿Se entiende lo que es la esquizofrenia? Es esa manifestación como de dos personalidades diferentes o más en una misma persona. O sea, pero quiero hacer una pausa. Si tú quieres saber más profundamente de lo que es médicamente la esquizofrenia, lo puedes buscar aparte en un libro. Pero en realidad es esta como división de personalidad. Hoy día también algunas personas les llaman bipolares, ¿no? O sea, pero muchas veces, la mayoría de las veces no es una cuestión clínica, según lo que también hemos podido pues tener como testimonio de diferentes partes y lugares y pastores y ministerios. Muchas veces tiene su raíz precisamente el 99% en el espíritu. de las veces es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Tiene que ver con lo que estamos enseñando aquí ahorita. Entonces, puede ser que si la persona es más bien tímida, introvertida, pues entonces al sentirse rechazada, su manifestación de esa herida, de ese enojo y de su rebelión va a ser de una manera como autocompadeciéndose, como sintiendo lástima de sí misma, pero en ese encierro y en esa soledad puede ser que tenga problemas sexuales, como dice Manuel, lujuria, va a fantasear demasiado porque como no es capaz de relacionarse correctamente con la gente, va a estar siempre fantaseando sin poder ser capaz de lograr nada. Va a estar envidiando siempre a los demás o va a tener celos de las demás personas, va a ser una persona muy insegura. Se odia a sí misma aunque no lo manifieste necesariamente. Sí. O sea, no se acepta a sí misma, no le gusta como es, como piensa, como se ve, o sea, tiene un autorrechazo, ¿me explico? Sí, se siente como una persona no valiosa y por tanto muchas veces la gente que está en esta condición pues puede tener tendencias depresivas o incluso suicidas porque no le ven sentido a su vida. Así es, entonces no es cualquier cosa, o sea, finalmente el diablo no quiere nada más que lo acompañen los rebeldes en el infierno, lo que quiere es perder a la gente. Y una forma de perderla es neutralizándola de tal manera que la atrapa con mentiras y dependiendo de cómo sea la persona en su carácter y temperamento, la afecta. Y así se puede manifestar. Pero puede ser que nada más aparentemente sea así, porque también nos ha tocado ver personas con estas características que cuando algo no les gusta de verdad o cuando algo verdaderamente quieren hacer, no hay quien los detenga. A veces son sumamente violentos, groseros, sale lo que de repente no se veía, ¿no? Lo peor. Esa fuerza o esa fortaleza que uno no se imaginaba que tenía la persona, pero es ese como esa agresividad. Pues es una manifestación finalmente del estar espíritu. A la defensiva. Es una manifestación espiritual, porque de repente, es, como dice Clau, se manifiestan usualmente como personas tranquilas, entre comillas, pero cuando se acorrala al espíritu que los ha estado molestando, porque ese es un espíritu, o que los manipula, ese espíritu ya no lo puede contener. Tiene que salir de alguna manera a la manifestación de lo que está provocándolo. Entonces, por eso es que a veces aún en una liberación hay cierta agresividad por parte de quien está siendo liberado, porque el espíritu demoníaco que lo tenía controlado lo está llevando ya a un punto de que está forcejeando con él, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes ámbitos y aspectos. Más quiero como que vayas entendiendo. ¿Se necesita liberación para una cosa así? Sí. Sí, de hecho, normalmente la gente no va mejorando con el tiempo, sino que la tendencia, a menos que permitan que el Señor haga una obra en su vida, es a empeorar. Peor. Y entonces estas mismas personas, como decíamos, de repente pueden parecer muy valientes, muy extrovertidos y capaces de hacer toda cosa que se les ocurra, pero incitados por su enojo, por su odio, pueden ser violentos. A nosotros incluso nos ha pasado, ¿no? Hace años, muchísimos años,
que conocimos a una persona que tenía este tipo de problemas y todavía recientemente esta persona buscó la manera de contactarnos para estar ofendiendo y diciendo palabras impresionantes y luego se arrepentía. Entonces nosotros lo único que podemos observar es que la gente está cautiva, está en prisiones y necesita verdaderamente permitir que el Señor sane ese corazón, pero también tiene que perdonar y reconocer esa vulnerabilidad y entregarle al Señor todas las cosas que ha venido arrastrando desde que sufrió esa herida en su corazón. Bueno, ahora quiero como explicarte cómo funciona. Uh-huh. Porque tú tienes que aprender que si a ti te pasa, pues tienes que ser capaz de bajarle 2 rayitas a lo que te está llevando ahí, al orgullo, y reconocer que estás mal. Porque si no, entonces entras en estas reacciones violentas. Tú personalmente, o sea, que puedes conocer gente, pero también te puede pasar a ti. Y a veces es de la nada, eso que mi esposa les comenta es de la nada. Sencillamente la persona como se siente rechazada, si se le llama la atención por algo que hizo mal, efectivamente hizo mal, entonces es que la odias, ¿no? Y no la odias, simplemente le estás diciendo, corrige esto, pide perdón por aquello, arrepiéntete de lo que hiciste aquí o de lo que dijiste allá. No, pero es que yo no hice nada malo. Oye, ¿cómo no? Si hiciste esto y esto, ¿sí? O en fin, es un ejemplo. Uh-huh. Y entonces la persona no te ve o no nos ve correctamente. Me acordé ahorita de una anécdota, fue chistosa también, porque estábamos orando por unas personas, había un joven nuevo en la congregación, era la segunda vez que iba, y empezó a tener una manifestación demoníaca, ¿no? Y se veía que estaba en una situación de verdad, de una gran ira, de un gran enojo, o sea, el espíritu que lo tenía controlado era un demonio como de ira, ¿no? De enojo, de odio. Y entonces, obviamente ya dijimos las características de eso. Entonces me acerco y a veces el espíritu que los controla no los deja hablar o escuchar. Entonces ya ato al demonio que está ahí, ¿va? Le digo, es que tú tienes que perdonar a las personas que te han ofendido, que te han hecho daños. Así es siempre, por ahí va. Uh-huh. Y le digo, yo te voy, con mucho gusto te ayudo. A ver, dime, ¿a quién tienes que perdonar? ¿No? Y entonces nos dio risa porque voltea conmigo y me dice, ¡a ti! Y yo no me pude reír a gusto, digamos, porque pues estaba yo en esa liberación. Pero dije, bueno, pero ¿cómo me puedes odiar tanto si es la segunda vez en tu vida que me ves? O sea, no hay manera, ¿no? Entonces, esos espíritus así son. O sea, llevan a las personas a que crean o piensen o imaginen o sientan inclusive cosas que no han sucedido, que no son ciertas. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, que si tú tienes este tipo de reacciones violentas ante situaciones, ya tienes que empezar a pensar que es muy probable que el enemigo te haya ido conduciendo a lo largo de tu vida para que estés confrontado o confrontada con heridas que te están llevando a vivir así, como si estuvieras siempre a la defensiva de todo y de todos. Y todos son culpables y todos te hacen daño y todos te quieren molestar y todos son malos contigo y nadie te quiere y nadie te ama y nadie te acepta, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo una cosa, así no funciona. La vida no es así. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, ninguno somos perfectos, claro que cometemos errores, claro que pasamos a veces a ofender a alguien, así como nosotros, ¿verdad? También nos ofenden, pero no se trata de que si somos peores o mejores, se trata de que somos humanos, que necesitamos ir delante de Dios y reconocer que podemos estar bien equivocados. Eso fue, te estoy pasando una clave para que traduzcamos esto a la práctica. Mi oración cuando yo me acerco al Señor y le digo, Señor, estoy muy enojado, triste, molesto, o sea, cuando pasan estas cosas. Es decir, Señor, yo quiero reconocer que es muy probable que el que está equivocado soy yo, pero no me doy cuenta. Yo me siento que me molestan, que me hacen daño, que me ignoran, etc. Pero lo que tengo es, Señor, pues enséñame. Estoy dispuesto, me humillo, te pido perdón, inclusive de mis pensamientos que he tenido de que no, pues nadie me quiere o nadie me acepta o nadie me ama o todos me molestan. Perdóname, Señor. Yo entiendo ahora que nadie es perfecto, yo tampoco. A lo mejor hasta yo mismo he provocado cosas de las que me están pasando.
Todo eso tienes que ser capaz de decir, yo fui muy probablemente el que hizo lo que detonó el asunto, lo que activó que me pasaran estas cosas o me estén pasando. Yo ya tengo que dejar de ver como enemigos a todos y como gente que me molesta a todos, por muy triste y difícil que haya sido mi vida. Es un momento de reflexión donde tengo que venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Eso es exponernos, eso es poner el corazón transparente delante de Dios. Ahí empieza la liberación. Cuando yo empiezo a decirle a Dios con sinceridad, sáname, perdóname, yo suelto a los que me han ofendido, no quiero traer ya más nada en mi corazón, por terrible que haya sido la experiencia. Yo ya ni veo a esas personas a veces, ya ni las conozco, hace mucho tiempo que pasó, y ya no quiero seguir caminando con esto, y menos que me esté repercutiendo con mis relaciones nuevas, con mis hijos o con mi esposa, en mi caso, ¿no? No quiero tener esto, yo quiero ser libre completamente de todas estas cosas, ¿sí? Entonces te lo digo porque vamos a orar, porque ahorita ya prácticamente ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar para que tú entres en esta situación de libertad y aprendas a conducir a otros a esa libertad. Si te fijas, no es tan difícil. Hablamos de amargura, hablamos de rebelión, ¿no? O sea, desobediencia voluntaria, de desconocer a Dios, de hacer lo que se nos pegue la gana en lugar de obedecerlo. Pues son cosas sencillas de entender todas esas, ¿no? Qué difícil es para las personas cuando reciben a Cristo a veces entender que no es un club de la buena onda. Sí, o sea, se trata de una vida que implica todo y que nuestro primer encuentro es con sanidad. O sea, nos va a doler, vamos a llorar, nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar atrapados, cautivos, a reaccionar violentamente, etcétera. Y ese no es el carácter de Cristo ni el del cristiano. Hay que tener humildad, hay que reconocer que somos débiles, que necesitamos ayuda. ¿Estás escuchando? Que cada uno de nosotros necesitamos el respaldo, la ayuda y la bendición de Dios, todos, algunos con mayor fuerza. Y además no es algo que pasó una vez y ya. Yo caminando tengo que volver a ir de repente con el Señor a decirle, Padre, perdóname, porque ya me volví a sentir molesto de una manera más allá de lo debido, etcétera, ¿no? Y así cada quien su propia lucha y batalla que cada uno tenga. Entonces, por favor, te voy a pedir que cierres tus ojos. Yo no los voy a cerrar. Yo voy a orar con los ojos abiertos. Pero te voy a pedir que tú sí cierres tus ojos, por favor, porque queremos ministrarte. Quiero que vengas delante de Dios, cierra tus ojos, dile, amado Padre Celestial, yo te agradezco por tu bendición y el tiempo que me permites y estas enseñanzas que estoy recibiendo, porque son para mi provecho y bendición, para mi familia y para la gente que yo pueda tocar y alcanzar. Padre, yo reconozco que he estado en una situación totalmente ajena a tu perfecta voluntad. Yo no quiero vivir de esta manera. Reconozco que a veces he sido manipulador, que he querido hacer lo que yo quería, me he encaprichado con cosas que ahora y sé perfectamente bien que no eran correctas, que yo no tenía por qué pedir eso o no tengo por qué pedir eso. Yo no tengo por qué odiar a nadie a pesar de lo que hayan hecho contra mí. Tú has tenido tanto amor y tanta misericordia para conmigo, Señor. Yo no soy mejor que nadie, al contrario. Yo reconozco que también tengo mis propias debilidades, mis propias faltas, mis propios pecados. Quizás hasta he molestado a las personas con mi forma de ser o con mi forma de actuar. Perdóname cuando me he enojado al grado de querer que a las personas les pase algo malo. Perdóname, yo no quiero que eso esté así, Señor. Claro que hay cosas que las personas hacen que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tú eres justo, tú eres poderoso, tú eres fiel. Yo detendré a todos los demonios del infierno que sea necesario. Pero a los seres humanos, a la gente, yo te pido que extiendas tu misericordia, que los alcances y los toques, así como a mí me estás alcanzando y tocando.
Padre, yo no quiero que mi mente sea dominada por mis propios deseos. Perdóname cuando yo me he dejado llevar por mis propios deseos y pasiones. Ahora entiendo que son raíces, son resultados, Señor, de mi enojo, de mi amargura, de mi ira, de mi rebelión, Señor. Perdóname, por favor, amado Padre. Yo te pido perdón de todo corazón. Reconozco mi debilidad, me aparto, eso es una cosa importante. Yo decido apartarme de las cosas que no te agradan, Señor. Perdóname si yo he sido una persona con deseos sexuales desordenados, con cosas que no tienen nada que ver con la pureza, con la santidad. Señor, mi cuerpo es tu templo y santuario. Díselo, por favor. Mi cuerpo es tu templo y santuario. Y yo quiero que tú te sientas cómodo y bienvenido conmigo en todo momento y en todo tiempo. Si yo no me he comportado debidamente, tanto manifiesto con la gente o en oculto, Señor, de todas maneras, yo me arrepiento y te pido perdón. Sana mis ojos, sana mi corazón. Que no haya en mí sentimientos inapropiados, incorrectos, que puedan ofender o dañar. Que mis ojos no sean de lascivia. Que mis pensamientos no sean de odio, Señor. Que mi corazón no sea de rencor, de ira, de enojo, de deseos desordenados, de venganza. Perdóname, Señor. No quiero nada en contra de nadie y especialmente no pido nada en contra de nadie que me haya ofendido. Los suelto, te los entrego. Yo me declaro en tu nombre libre de toda esta carga, Señor, de toda esta raíz de rebelión que yo he tenido. Si yo no me he comportado debidamente con mi autoridad, quien quiera que sea, padres, esposo, pastores, aún gente de gobierno que correctamente haya actuado, Señor, yo te pido perdón. Yo no quiero ser así. Yo quiero que tú puedas moverte en mí y a través de mí. Y que tú seas glorificado en mi vida. Que mi familia te pueda ver en mí. Ayúdame a controlar mi carácter. Ayúdame a controlar mis pensamientos, mi corazón. Ayúdame a controlarme de todo lo que a veces, por lo que ya dijimos, puede salir de mí más allá de mis fuerzas o mi capacidad. Yo renuncio, fíjate bien que te voy a pedir. Ahora sí, yo renuncio a toda manipulación y control de cualquier demonio o espíritu que haya venido a mi vida a tratar de guiar o de controlar mi vida. El único espíritu al que yo le doy oportunidad es a tu Espíritu Santo, Señor. Ningún otro. Yo someto mi vida y someto mi alma y mi cuerpo, dilo, y someto mi espíritu a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, yo me someto a ti, Señor. Quiero ser obediente y estoy aprendiendo a hacerlo. No quiero hacer mi voluntad, quiero caminar haciendo tu voluntad. Así que renuncio a todo demonio o espíritu que había tomado lugar en mi vida, que yo le di lugar en mi vida, por ira, por enojo, por rencor, por amargura, por soberbia, por cualquiera que sea la forma y razón que yo le permití a ese demonio entrar. Yo renuncio a él, a su poder en mi vida, a su manipulación, me someto a Dios, a su palabra, a su obediencia. Y yo no acepto que venga ningún pensamiento, ninguna actitud, ningún deseo que quiera controlar o dominar mi vida fuera del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias porque tú das paz, porque tú traes esa libertad a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, a cada una de las familias que están aquí reunidas, a cada persona que está viendo la transmisión, y te pedimos, Señor, que ahí en lo secreto de su habitación tú estés abrazándolos, que estés supliendo todo lo que en su momento les hizo falta, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, toda herida, sana todo recuerdo, todo lo que esté necesitando cada persona. Sigue obrando, Señor, sigue obrando
en la vida y en el corazón de cada persona. Llénalos de ti, Señor, llénalos de tu paz, inúndalos con tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues así es. Si alguien, a pesar de la oración, dice, no, pues es que todavía yo no sé qué, bueno, pues insiste en lo que te estamos enseñando. Finalmente, si ya lo requieres, pues con mucho gusto te apoyamos ya en una consejería personal. Pero de entrada, pues nos ayuda bastante que tú estés consciente de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ya no llegas como en la ignorancia, sino ya sabiendo de lo que se trata. Y bueno, pues estamos apenas en una raíz, hay varias, pero de verdad es una bendición poder comprender lo que en un momento determinado nos afecta, ¿no? Y bueno, pues ya prácticamente terminamos. Así es. Saludos a todos los que nos han por estado dando estado aquí en la saludos clase. y por estar aquí con nosotros, claro. Los Gracias. bendecimos, los amamos. Gracias por permitirnos estar este tiempo con ustedes ahí en casa o en donde estén. Y pues que Dios los bendiga mucho. Buenas noches. Shalom, paz.